Queridos beneficiarios, es un momento emocionante, ya que luego de mucho trabajo y de espera, por fin se acaba de presentar un nuevo plan de reforma del Seguro Social en el Congreso. Ojo con esto, no es un proyecto de ley, es una reforma, es de lo que más necesita actualmente el Seguro Social. Es un nuevo plan el cual busca mejorar y fortalecer el sistema de seguridad social para garantizar una mayor protección y una estabilidad para todos los beneficiarios. Siempre es bueno y esencial estar atentos a todos los detalles de las nuevas propuestas y cómo todo esto podría impactar en sus futuros beneficios y derechos. Manténgase con nosotros para obtener más información sobre este emocionante desarrollo y cómo pueden participar en este proceso. Recuerden darle un me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Pues así es, señores, un plan de reforma del Seguro Social acaba de ser propuesto dentro del Congreso. Se trata del congresista republicano de Oklahoma, Tom Cole, el cual ha dicho que Estados Unidos va a necesitar tener discusiones serias sobre el Seguro Social, ya que las preocupaciones sobre viabilidad siguen flotando en las discusiones políticas, y pues los expertos afirman que los fondos para el programa pueden agotarse tan solo en una década. Como señaló Cole, durante las próximas 3 décadas, el Seguro Social tendrá que afrontar un déficit de $19 billones. Expertos dentro de la administración del Seguro Social han sugerido que si no tenemos reformas para el programa hasta ese año, que es el 2033, el fondo de $2.8 billones va a agotar las reservas. Si realmente vamos a producir un presupuesto equilibrado, lo cual deberíamos esforzarnos por lograr, necesitamos tener discusiones serias sobre estos programas de prestaciones sociales, las cuales representan aproximadamente el 60% de todo el gasto. Fueron palabras oficiales dentro del Congreso por parte de Tom Cole. Una sugerencia que nos lanzó el republicano es la introducción finalmente de la Ley de Comisión Bipartidista del Seguro Social, cuyo objetivo va a ser formar una comisión de 13 personas, las cuales se formará con aportes del presidente y de los líderes del Congreso, y tendrán la tarea de brindar recomendaciones sobre qué se va a hacer con el Seguro Social. En el plazo de un año desde su primera reunión, la comisión va a tener que informar al Congreso con una propuesta ya finalizada para garantizar que los fondos fiduciarios del Seguro Social vuelvan a ser solventes al menos durante los próximos 75 años. Esta propuesta tendría que hacerse con el apoyo de los miembros de la comisión y luego va a recibir una consideración acelerada en el Congreso para finalmente tener una votación. Pues Tom Cole dijo que en esta nota está en contra de los recortes del Seguro Social, sin duda alguna, pero sugirió que si no hacemos nada, todo esto va a conducir a una caída en la cual los jubilados estadounidenses recibirían malas noticias por parte del fondo en el futuro. No quiero recortar el Seguro Social, quiero evitar los recortes muy reales que se van a producir dentro de una década, y al mismo tiempo ayudarnos a salvar de una catastrófica crisis de deuda que está enfrentando la nación. Fueron sus palabras. Él argumentó que sin esfuerzos para cambiar la trayectoria actual, los beneficiarios solo van a recibir 77 centavos por cada dólar que les corresponde. En conclusión, hablamos de un recorte que, por ejemplo, si actualmente un jubilado recibe unos $1,700, se les va a quitar $391. El legislador de Oklahoma presentó por primera vez el proyecto de ley para establecer esta comisión en enero del año pasado, 2023. Él sugirió en esta semana que los debates políticos no tienen que influir en la forma en la cual los formuladores de políticas abordan el tema. Estamos en un momento crítico, y si ignoramos los recortes reales que se vienen, pues los beneficiarios realmente verán los recortes peores. No quiero eliminar este programa que es tan crucial para el sustento de los estadounidenses jubilados, pero sí quiero avanzar para abordar esta cuestión. Pues así, señores, una bomba de tiempo en el Seguro Social de los Estados Unidos.
La administración del Seguro Social está enfrentando esta grave amenaza de insolvencia a medida que más estadounidenses comienzan a reclamar sus beneficios de jubilación financiados por el gobierno, y millones de beneficiarios podrían estar enfrentando estos recortes monumentales si no se toman las medidas. El Seguro Social constituye la base sobre la cual millones de estadounidenses financian sus planes de jubilación. Pues en estos últimos años, la Administración del Seguro Social ha pagado prestaciones de jubilación, supervivencia y discapacidad a más de 70 millones de beneficiarios en los Estados Unidos. Es una financiación en una combinación de impuestos y de fondos que tiene la reserva del gobierno. El Seguro Social es con diferencia el mayor gasto que tiene el presupuesto anual que tiene el gobierno de los Estados Unidos, lo cual asciende a unos 1.3 billones de dólares, o lo mismo que el 5% que tiene el PIB de Estados Unidos tan solo en el año 2023. Pero es que todo, a pesar de que es un programa muy popular y es de mucha importancia, actualmente la Administración del Seguro Social está enfrentando a pagar más que nunca debido a un factor muy importante que muchos no ven: el envejecimiento de la población. Esto sumado a un abismo de financiamiento ampliamente notorio que, si no se resuelve, podría reducir los beneficios en una cuarta parte en la próxima década. Y es que el envejecimiento que tiene actualmente la población en los Estados Unidos es uno de los principales factores, si no decir que el principal factor, que contribuye a los problemas que actualmente maneja la Administración del Seguro Social. Y es algo que no se puede ignorar porque existe evidencia. De hecho, este llamado viene desde adentro, desde mediados más o menos de la década del 2000, cuando la Administración del Seguro Social anunció su propio informe analizando el envejecimiento que tiene la población en los Estados Unidos y la misma capacidad para poder seguir pagando beneficios en los niveles actuales. Sin contar que aparte, desde el año 2000 es que hemos visto que los adultos mayores, los jubilados, han perdido poder adquisitivo. Según la agencia gubernamental, tan solo para el año 2005, un 12% de lo que es la población en total tenía unos 65 años o más. Pero, sacando prácticamente una predicción, para el año 2080, esto será un 23%. El número de trabajadores jubilados sin duda alguna va a crecer y rápidamente, más que todo a medida que los miembros del Baby Boomers, que son posteriores a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, van a continuar jubilándose, y lo peor es que van a ser en cantidades cada vez más grandes. Ya mismo se ha predicho que el número de trabajadores jubilados pueda duplicarse en unos 50 años. Es que es algo obvio, la gente va a vivir más tiempo, y lo peor es que la tasa de natalidad sigue bajando. Y es que recientemente hubo un informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso en enero de este mismo año, 2024, y en ese mismo informe se encontró que la proporción entre las personas que son de 25 hasta los 64 años y luego las personas entre 65 años o más va a ser del 2,9 a 1%. Para el año 2054 veremos un cambio de un 2,2 a 1. Para poder concretar este asunto, estamos hablando de que menos personas, menos contribuyentes, van a equivaler a menos ingresos para seguir o continuar financiando lo que es las prestaciones de jubilación.